Una segunda república que nadie lo olvide, donde las amenazas, las coacciones, las agresiones y los asesinatos se producían un día sí y otro también, convirtiéndolo en un verdadero régimen de terror. Incluso en el Parlamento se llegaba a amenazar de muerte con total impunidad. Amenazas que en algún caso se llegaron a cumplir, como en el caso de José Calvo Sotelo, el jefe de la oposición monárquica, secuestrado y asesinado en un vehículo policial por miembros de la seguridad del Estado adscritos al Partido Socialista. Suponemos, camaradas, que esa parte de la historia, junto con el golpe de Estado que supuso en el año 34, la Revolución de Asturias o la declaración de independencia ilegal por parte de la Generalidad de Cataluña, es lo que pretende borrar esa basura que han llamado Ley de Memoria Histórica. Una ley aprobada en ese Parlamento español, convertida en una verdadera madriguera de ratas, en una cueva de ladrones y de traidores, donde la corrupción campa a sus anchas ante la mirada complacida y complaciente del jefe de la banda, antes llamado Juan Carlos y ahora llamado Felipe. Una ley de memoria histórica promovida por la misma izquierda, que desde el día siguiente a la proclamación de la Segunda República se dedicaba al asalto y a la quema de iglesias, de sedes de partidos políticos o de periódicos, mostrando su desprecio más absoluto por las urnas y promoviendo desde el primer momento el asalto violento al poder. Que no nos engañen, una ley de memoria histórica que, para variar, ha contado con el silencio cobarde y cómplice de la derecha del Partido Popular. Un Partido Popular seguramente más ocupado en el reparto de sobresueldos y de comisiones ilegales o en el uso de las famosas tarjetas Black. Camaradas, ¿cómo pretenden darnos lecciones estos demócratas de toda la vida que homenajean a criminales y asesinos como Santiago Carrillo, el genocida de Paracuellos, donde fueron asesinados miles de españoles? ¿Cómo piden nuestra ilegalización estos nuevos talibanes que han creado una banda de mercenarios como el GAL, montada por un presidente socialista, un tal Felipe González, para secuestrar, torturar y asesinar, eso sí, por un módico precio? No tuvieron ni valor ni para hacerlo ellos mismos. ¿Cómo se atreven a quitar las placas en recuerdo de nuestros camaradas, los que nos han hecho participar en guerras ilegales, como la de Irak, la de Libia, la de Afganistán o la de Siria, mintiendo y manipulando a la opinión pública, causando cientos de miles de muertos y millones de desplazados? Ahí los tenéis en nuestras fronteras, eso sí, en nombre de este engendro llamado puñetera democracia. ¿Cómo pretenden destruir la memoria y ensuciarla de los nuestros los que han permitido que existieran calles con nombres de asesinos y de terroristas de ETA? ¿O permiten que esos mismos terroristas se sienten en ayuntamientos, en diputaciones e incluso en esa cueva de ladrones llamado Parlamento Español? Camaradas, nosotros no solo nos renegamos de nuestro pasado, sino que estamos muy orgullosos de lo que hicieron los nuestros antes de la guerra, en aquellas famosas escuadras de la sangre que peleaban las calles a socialistas, a comunistas y anarquistas ante la tradicional cobardía de la derecha. Durante la guerra civil, encuadrando 250.000 de hombres en las banderas de la Falange, que ocuparon en muchos casos los sitios de mayor riesgo y de pelea. Y después, en la Segunda Guerra Mundial, formando aquella heroica División Azul que ganó honores y leyenda en míticas batallas como la que ayudó. Algunos diréis que lo que aquí sucedió y lo que os acabo de contar pasó hace ya demasiado tiempo y que la gente de hoy en día tiene otros problemas que resolver. Y es verdad, tendréis en parte toda la razón del mundo. Pero he de deciros que nuestra historia, empezando por aquel 29 de octubre de 1933, es nuestro mayor patrimonio y que nuestros jefes, asesinados como no sucedió en ningún otro partido político,
y los miles de caídos que tuvimos nos exigen respeto y recuerdo, nos piden que no les olvidemos, y nosotros no lo vamos a hacer, yo no lo voy a permitir. Camaradas, los falangistas seguramente ganamos la guerra y perdimos la paz. Aquella revolución por la que nos lanzamos a combatir a las calles y a los campos de España no se realizó. Y por eso, si cabe, es más importante y necesario el mantener vivo aquel espíritu de lucha. Hay que decir de forma clara y sin tapujos que durante el régimen anterior no tuvimos toda la influencia política y social que hubiéramos querido para cambiar las estructuras de la nación. Y quizás a causa de ello hemos llegado a esta situación de ruina política, económica y social en la que nos encontramos, con un sistema liberal y democrático corrupto hasta las entrañas, donde partidos políticos, sindicatos y hasta asociaciones empresariales compiten a ver quién se enriquece antes de forma ilegal, llevando a millones de familias españolas a la ruina, al paro y a la desesperación más absoluta, mientras se fomenta y alienta el separatismo más traidor que pretende la ruptura de la unidad nacional, lo que no andan, por cierto, muy lejos de conseguir. Una situación que se ha permitido y que se ha consentido a raíz de la aprobación de aquella basura de Constitución del año 78. Una Constitución a la que los falangistas ya votamos que no. Una Constitución a la que los falangistas votamos no. Y desde entonces estamos legitimados no para cambiar o reformar, sino para acabar con ella, de una forma o de otra. A ver si ahora que todo el mundo parece no quererla, vamos a ser nosotros, precisamente nosotros, los que tengamos complejos en decir que no la queremos y que la despreciamos. Solo faltaría eso. Camaradas, la unidad nacional está por encima, muy por encima de aquel engendro del año 78. Y lo mejor que se puede hacer es terminar ya con el famoso Estado de las Autonomías. Hay que encarcelar a los que promueven la ruptura y fomentan el enfrentamiento, suspendiendo las llamadas comunidades autónomas y acabando con las inventadas y las históricas, porque no pueden existir españoles de primera, de segunda y de tercera división en función de la región donde vivan. Camaradas, ante riesgos extremos, soluciones extremas. Y ahora, en el año 2015, como entonces en el año 1933, la situación es extrema y calamitosa. Y por eso, hoy como entonces los falangistas debemos dar soluciones. Y esas soluciones deben ser muy radicales, totalmente radicales. Nada de complejos. Nada de complejos ni de componendas. Al enemigo ni agua. Queremos que se devuelva a todos los españoles el alegre orgullo de tener una patria y un sentido de misión en la historia, que forman parte de un pueblo grande, de una nación que se llama España, a la que queremos devolver todo su optimismo y toda su grandeza. Y por eso, hoy como ayer, en este mismo lugar, defendemos la transformación radical de la sociedad, con una entrega total a los ideales del nacionalsindicalismo y una firme determinación para conseguirlo. Porque en la lucha que se nos plantea, buscaremos por encima de todo hacer oír la voz de la verdad, una verdad que se encarne en una patria, donde se haga en realidad la dignidad del hombre, la libertad y la justicia por las que José Antonio, Ramiro, Onésimo y Ruiz de Alda entregaron lo mejor que tenían, su propia vida. ¡Camaradas! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Cerrará el turno de oradores Carlos Batres, presidente de la Hermandad Nacional de la Vieja Guardia. ¡Arriba España! En un día como hoy, el 29 de octubre de 1933, en este mismo teatro y aprovechando la libertad de la campaña electoral de las elecciones que se iban a celebrar a cabo en noviembre de ese año,
se celebró un mitin público que consistió en un acto de afirmación nacional y que de hecho se convirtió en el acto fundacional de Falange Española. En aquel acto intervinieron José Antonio Primo de Rivera, Julio Ruiz de Alda y Alfonso García Valdecasas. Con una fuerte presencia policial en la calle, el teatro se llenó completamente con unas 2000 personas, no pocas mujeres, de un amplio espectro ideológico y con una media de edad inferior a la habitual, estudiantes, militares primos riveristas, acogidos a la ley Azaña, albiñanistas, alfonsinos, radicales jonsistas como Ramiro Ledesma Ramos, que asistió en un palco por expresa invitación de Primo de Rivera, y carlistas como el asturiano Casariego, poco amigo del título nobiliario que evocaba la toma de Estella. José Antonio era marqués de Estella, que describió la principal intervención con un contundente laconismo que no pretendía elogio del merecimiento sino precisión. Decía que José Antonio tenía la forma de Ortega y el contenido de Vázquez de Mella. Algunos jonsistas lanzaron octavillas de propaganda del nacionalsindicalismo, pero no se produjeron ningún incendio. José Antonio, a lo largo de su discurso, formuló algunas afirmaciones que permiten matizar el sentido básico de su doctrina. Y estos puntos son: concepto de España como unidad de destino. La patria es una unidad total e irrevocable. La patria no puede estar en manos de la clase más fuerte y el partido mejor organizado. Desaparición de los partidos políticos sustituyéndose por la familia, el municipio y la corporación. Menos palabrería liberal, condena del liberalismo y más respeto a la libertad profunda del hombre, justificación en su origen y posterior condena del socialismo que proclama el dogma monstruoso de la lucha de clases. Potenciar y crear una comunidad donde no existan convidados ni zángaros. Derecho de todo trabajador a una vida humana, justa y digna. El espíritu religioso, pieza clave de los mejores actos de nuestra historia, sea respetado y amparado como se merece, sin que por eso el Estado se inmiscuya en funciones que no le son propias ni comparta funciones que sí le corresponde realizar por sí mismo. Añadió posteriormente: y queremos por último que si esto ha de lograrse en algún caso por la violencia, no nos detengamos ante la violencia, porque ¿quién ha dicho al hablar de todo menos la violencia que la suprema jerarquía de los valores morales reside en la amabilidad? ¿Quién ha dicho que cuando insultan nuestros sentimientos, antes que reaccionar como hombres, estamos obligados a ser amables? Bien está así la dialéctica como primer instrumento de comunicación, pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y las pistolas cuando se enfrente a la justicia y a la patria. Este párrafo habría que recordárselo a algunos de nuestros gobernantes en las circunstancias actuales.